¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Gracias a la gente que se conecta con nosotros, un programa nocturno. Estamos con el licenciado Gustavo Tustón. Él es experto en el tema de comunicación y hoy pues vamos a tratar un tema importante. Se acercan las campañas electorales y para dar algunos tópicos importantes, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Juan, a los amigos de Eco Amazónico. Sí, en esta entrega vamos a compartir con ustedes los 10 mandamientos de las campañas políticas. Este tema lo hemos traído en una compilación basados en uno de los personajes que son considerados pioneros en la consultoría política, como es Joseph Napolitan. El primer mandamiento que lo vamos a compartir es que para realizar una campaña política, lo primero es definir los objetivos. Estos objetivos, una recomendación es que deben estar más allá de lo electoral. Hemos podido percibir en nuestras ciudades, en nuestro país, que lamentablemente no se ve objetivos a largo plazo, sino solamente se piensa en las elecciones futuras. Y esto es un error. Por eso es que últimamente no hay partidos fuertes en el Ecuador, porque únicamente los políticos están enfocados en ganar las siguientes elecciones, cuando el objetivo debería ser extenderse a largo plazo, hacer un proyecto sólido, consolidado. Recomendamos para definir los objetivos de las campañas políticas responder a 3 preguntas: ¿quiénes somos?, ¿dónde estamos? Y ¿hacia dónde queremos llegar? Con estas preguntas nos ayudarán a definir los objetivos que queremos. El segundo mandamiento es conocer el contexto. Esto es muy importante. Cada campaña política es diferente y cada ciudad es diferente. Ahora que hablamos de elecciones seccionales, es muy diferente una campaña para elegir a un gobierno y es totalmente distinto realizar una campaña para elección de gobiernos seccionales, como es la que se avecina, porque cada ciudad, cada provincia tiene particularidades, tiene lógicas, y el asesor político o el director de campaña o el político que va a formar parte del equipo de asesores de una campaña política debe tener un conocimiento claro del contexto de la ciudad donde se va a desarrollar la campaña política. Hay que conocer cuáles son los escenarios, el partido político, si el candidato es un buen producto político, el número de votos que necesita para ganar las elecciones, conocer quiénes son los otros candidatos, sus debilidades, sus fortalezas. Es necesario hacer una investigación profunda para conocer, en el caso, repito, de las elecciones seccionales, que se van a elegir alcaldes, prefectos y vocales de las juntas parroquiales. Es de suma importancia conocer cuáles son las necesidades de la población. Y yo tengo la hipótesis, la teoría de que en lo que respecta a elecciones seccionales no tiene mucho que ver la ideología del partido político, sino el personaje, aquel personaje que le ofrezca soluciones a la población. La gente ya en ciudades pequeñas como la nuestra, que es Puyo, se mueve más por afinidades y vota por la confianza que le genera la persona que está de candidato. Y como aquí la mayor parte de gente nos conocemos, entonces ya hay una sensación, ya hay un conocimiento previo de quién es ese líder y qué es lo que puede hacer. Entonces ahí lo correcto es también, repito, conocer cuáles son las necesidades de la población, y aquí una herramienta que es de mucha utilidad es una encuesta, para determinar qué es lo que la gente piensa, cuáles son las expectativas de la población, repito, cuáles son las necesidades de la población, y en base a eso construir una propuesta de solución. El trabajo de los políticos es solucionar problemas. Me está preguntando Gustavo que qué pasaría si es que dentro de su plan de trabajo no tienen esto, porque muchos candidatos no lo tienen, o sea, no consideran en sus estadísticas, en sus encuestas, las necesidades, solo comienzan a hacer la campaña y no saben a dónde apuntar. Eso es un error, por supuesto. Bueno, aquí en nuestro medio todavía no hay una conciencia, no hay un conocimiento de lo que es comunicación política, entonces las campañas se han venido dando así, y como ninguno tiene, o pocos han sido los que tienen un plan, entonces se aplica un tanto aquella frase que dice: en el pueblo de ciegos el tuerto es el rey.
Más o menos así, pero por eso mismo es que el objetivo de esta intervención es que la gente vaya aprendiendo un poquito más. Entonces ya con ese conocimiento de que hay estas herramientas, ya van a poder organizarse mejor y hacer un mejor trabajo. Perfecto. Siguiente. Vamos con el tercer mandamiento. El tercer mandamiento es inventariar recursos. Enumerar todos los medios con el que contamos. Los principales recursos son tres. Los recursos que tienen que ver con el tiempo, el dinero y las personas. Esos son los tres recursos fundamentales. En lo que tiene que ver a los tiempos, hay que tener un plan de acción definido, un plan de acción calendarizado con tiempos para poder ejecutarlo. En cuanto a recursos económicos, hay que estos recursos deben ser reales y no solamente promesas, porque ha ocurrido en muchas campañas que hay la oferta de inyección de recursos de parte de A o B personajes, se les ofrece el oro y el moro a los candidatos. Ha pasado esto, a la hora de la verdad no llegan esos recursos y ya se ha hecho erogaciones de dinero, ya se ha comprometido el dinero. En otras palabras, hay quienes se han gastado un dinero que no tienen por la oferta de alguien que les dijo que les va a dar los recursos, y entonces la campaña explota. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también en cuanto a las personas, los recursos de las personas es la militancia, quienes van a colaborar, el grupo de asesores, y también un consejo que se les puede dar es hacer un diagnóstico, un FODA, para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tanto para el propio candidato como también para sus rivales políticos. Este ejercicio permitirá conocer los puntos flacos de los opositores y el talón de Aquiles del propio candidato. Permitirá anticiparnos a las jugadas. No sé si hay más preguntas, caso contrario continuamos con el cuarto mandamiento, que es táctica y estrategia. Una vez definidos los objetivos, el diagnóstico y los recursos con los que contamos, debemos pensar en la forma cómo lograremos llegar a la meta, cómo lograremos llegar a lo que queremos. La estrategia se refiere a todo lo que necesitamos para ganar. La estrategia es el camino. Las tácticas son los pasos que damos para llegar a la meta. Dentro de las estrategias, que hay muchísimas, puedo enumerarles algunas. Por ejemplo, las alianzas, el voto duro que puede tener tal o cual partido, la diferenciación de las ofertas de cada candidato, la definición de los campos ideológicos, el posicionamiento de una situación específica, eso también entra dentro de la lista de estrategias, el aprovechamiento de la imagen del candidato, el aprovechamiento del partido político, también puede ser parte de las estrategias, el aprovechamiento del líder del partido político también. Todo eso entra en juego dentro de la estrategia. Como ya lo dijimos, mientras la estrategia es del camino, la táctica, por ejemplo, ya dentro de las tácticas tiene que ver el manejo de la imagen del candidato, la logística de la campaña, la propaganda política, las relaciones públicas, el manejo de la prensa. En definitiva, podemos mencionarles que la estrategia es para ganar y las tácticas es para no perder. Una recomendación que podemos ofrecerles también a quienes funjan de directores de campaña es que aquella persona debe tener una mente prácticamente militar, como aquel gran comandante, aquel gran general que tiene esa capacidad de anticiparse a las jugadas. El hacer una campaña política es medio parecido como estar en la guerra. De hecho, hay un libro que se llama La Guerra Electoral, que tenemos que no solamente ganar las elecciones, sino ganarle a todo el resto de candidatos. Entonces, para eso también hay una serie de mecanismos y estrategias. El director de campaña tiene que ser un hombre ampliamente visionario para poderse anticiparse a las jugadas y tomar las alternativas indispensables en cada punto de la campaña. Tenemos un quinto mandamiento, que es trazar la ruta. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a que es necesario tener un plan de acción y un modelo operativo por escrito con base a la estrategia. Este debe ser concebido por el equipo de asesores de campaña. Así es,
El equipo de asesores de campaña, que es un grupo selecto, son los padres del nuevo ser vivo que está naciendo. Deben construirlo de forma conjunta para que haya ese compromiso y todos se sumen a la ejecución de esta hoja de ruta que se lo va a realizar. Tiene que ser un plan no tan complicado, pero debe contener los puntos principales. Debes tener la capacidad de ser maleable. Ser maleable quiere decir que puede ser modificable en el camino de acuerdo a las circunstancias, no es tampoco una camisa de fuerza. La hoja de ruta o el plan de acción tiene que ser como un vehículo todoterreno, adaptable a cualquier escenario. Debe funcionar incluso cuando algún componente o recurso fallen. La campaña, como ya lo dijimos, es un ser vivo que va pasando por diferentes etapas, como la deliberativa, la ejecutiva y luego una etapa de evaluación. Vamos con el sexto mandamiento porque tiene también que ver con la pregunta que nos acaban de formular, que es el targeting. El targeting quiere decir, es sumamente importante porque va dirigido, marcará el mensaje que va dirigido para cada segmento de la población. El target es del conjunto o público que será el futuro consumidor del mensaje que se quiere promocionar. Es importante priorizar, armar actividades dirigidas para los jóvenes. Yo recomiendo que un mensaje dirigido para los jóvenes tiene que ser liderado por un joven, lo mismo para las mujeres, lo mismo para los adultos mayores de ser el caso, lo mismo para los trabajadores, etc. Lo correcto es tener un mensaje matriz y con base a ese mensaje matriz ir sacando productos comunicacionales dirigidos para el target específico, porque estamos hablando de que la población es multidiversa y por lo tanto para lograr ese denominador común, esa empatía, hay que crear los productos adecuados para cada segmento de la población. Para resumir, estamos hablando de dividir al electorado en franjas y así definir cómo ganar la voluntad electoral de cada uno. Vamos con el séptimo mandamiento, que se refiere a la organización. Si existiera simplemente una estrategia en teoría, sin la capacidad de montar una organización que se la puede llevar a cabo, no serviría para nada. Si hablamos de campañas políticas, la organización no solo es una estructura, sino un proceso. Hay que tener un equilibrio en la parte deliberativa, ya que puede haber, y esto ocurre comúnmente, divisiones internas, es decir, gente del mismo partido que hace oposición dentro del mismo partido. En este caso, lo correcto es que se debatan las diversas posiciones y se llegue a una solución, porque si se intenta taparle la boca a alguien que tiene un punto de vista diferente, esa persona no se va a sentir conforme y tarde o temprano saboteará la campaña, y eso hace mucho daño. Lo correcto es que este grupo de asesores armen el plan de trabajo, armen la estrategia, pero lo participen, hagan una socialización con toda la militancia. Y si hay alguien que no está de acuerdo con algún punto, hay que solucionarlo para que no nos dé problemas en el camino. En cuanto tiene que ver a este tema de la organización, hay dos frentes de acción que son importantes. El frente de acción de tierra, que son los comités de apoyo, los promotores del voto, las brigadas, los militantes, los simpatizantes. Y el frente de aire. El frente de aire son ya todo lo que tiene que ver, por eso se llama aire, con los medios de comunicación, con todos los medios que están en el espectro electromagnético. Ahí hablamos de los spots de televisión, las cuñas de radio, las entrevistas, productos audiovisuales de diferente índole, ahora que ya hay el internet, los espectáculos públicos, el perifoneo. En perifoneo se recomienda hacerlo de una manera inteligente, con voces del pueblo. La gente lo que quiere, repetimos, es oír la solución a sus problemas, no tanto enfocarse a una hoja de vida del candidato rimbombante, que eso es otro error que se realiza. Aquello no es necesario, sobre todo en ciudades como las nuestras, que de antemano ya conocemos a los personajes políticos que están y estarán posiblemente en los escenarios. Organizar la campaña es como un ensayo general de lo que podría ser el futuro gobierno. Si la campaña es ordenada, posiblemente asimismo el gobierno va a ser ordenado. Pero si en el proceso de campaña se ve desorden, eso es una muestra de que en el gobierno también será un desorden. Si, por ejemplo, en la campaña están metidos
el hijo, la esposa, el hermano, el suegro del candidato, en el gobierno ocurrirá lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos elementos y detalles que estamos mencionando. Vamos avanzando, si no hay más inquietudes. Vamos con el octavo mandamiento, algo sumamente importante como es lo relacionado a los recursos económicos, al dinero. Ahí viene la pregunta que ya nos hacían anteriormente, aquí lo voy a ampliar, que es el hecho de presupuestar. El dinero en política es un tema que a la gente no le gusta tocar, pero es necesario hacerlo dejando de lado los falsos pudores que puede traer más complicaciones que beneficios. Los mexicanos tienen una frase que dicen: un candidato pobre es un pobre candidato. Hay una experta, asesora, consultora política en Estados Unidos también que mencionaba: yo no le puedo garantizar al candidato con dinero que va a ganar, pero sí le puedo garantizar al candidato sin dinero que va a perder. El dinero es un asunto realmente fundamental. Las campañas políticas cuestan y cuestan mucho dinero, para lo cual habrá que hacer un presupuesto verdadero con egresos, con ingresos, y hay que usar inteligentemente los recursos económicos, que hay que irlos recaudando. Pero un consejo muy importante, un tip muy importante que les voy a dar en estos momentos, es que más del 75% del presupuesto de la campaña debe ser destinado a la comunicación directa con los votantes. Dentro de este universo de lo que acabo de mencionar, podríamos enumerar los medios de comunicación, las fotografías, una buena fotografía, qué importante que es. Yo estuve en una conferencia hace unos meses atrás y un mexicano experto en fotografía política mencionaba, hacía una pregunta, un cuestionamiento, decía: ¿por qué lo que más se ve en la campaña es lo que menos importancia se les da? Se refería a la fotografía del candidato. Imagínense, y hay que buscar un experto en la materia donde esté y pagarle lo que pida para que le haga una buena fotografía. ¿Por qué aquello es importante? Y no es tan caro como aparentemente alguien puede pensar. ¿Por qué motivo les digo esto? Porque para hacer una campaña usted va a producir miles de afiches. Los que tienen un poquito más de recursos harán gigantografías o contratarán estas vallas publicitarias que son costosas. Todo ese dinero va a ser desperdiciada si no tiene una buena fotografía. La fotografía, y más aún en ciudades pequeñas como la nuestra, no debe ser una fotografía de identificación del candidato, sino tiene que ser una fotografía de convencimiento. Tiene que reflejar el líder que puede gobernar una ciudad, gobernar una provincia, gobernar una parroquia. Eso es lo que tiene que proyectar la fotografía política, la fotografía de campaña. Todavía no hay mucha esa concienciación, y en la experiencia que tenemos y hemos analizado, hemos visto fotografías realmente muy malas, pésimas, como usted lo acaba de decir en estos momentos, Juan. He visto fotografías de candidatos que no transmiten liderazgo, que no transmite alegría. He visto fotografías con candidatos sumamente serios, apáticos. ¿Quién va a votar? O sea, si no genera esa confianza, esa empatía, en vez de ser una herramienta que le ayude a triunfar, le va a servir mejor en contra de su misma propósito, en contra de la campaña. Es muy importante que los políticos, los asesores y más adquieran conciencia de la importancia de una buena fotografía política. Es necesario invertir para que ello, hágalo. No va a ser una inversión en vano, esto es sumamente estratégico. Los dos últimos mandamientos que vamos a compartir son más reflexivos. El noveno mandamiento tiene que ver ya con el desarrollo de la propuesta. Y son reflexivos porque la propuesta de campaña tiene que ir sintetizada en un mensaje claro, en un mensaje resumido y de fácil recordación y comprensión. Seamos sinceros, cuando elaboramos un plan de trabajo, un plan de gobierno, unas propuestas para poder ejecutarlas cuando se llega al poder, yo he visto trípticos, algunos en campañas anteriores, llenas de letras con poquitas fotografías y llenas de letras. Seamos sinceros, eso no le da a nadie. Por eso es que a la gente, como yo sé decirlo en comunicación, hay que darle ya masticado. Ese es nuestro trabajo, darle a la gente ya todas las facilidades para que pueda
comprender la propuesta de campaña en base a un mensaje corto, claro, preciso y de fácil comprensión y recordación. Aquí también les puedo recomendar que, si bien es cierto, para ganar una campaña política hay que ofrecer cosas, siempre estas cosas tienen que ser basadas en la realidad, porque la gente también ya no es tan boba como antes, que come cuentos y ya ve que es una propuesta descabellada, le va a generar el efecto contrario porque no va a tener credibilidad. Y en un político, para ganar, un político que desea ganar las elecciones, la credibilidad es todo. Entonces, tenemos que formar un plan con objetivos, con propuestas que sean reales. Hay que ofrecer cosas, pero que estén ajustadas a la realidad, y que si en efecto aquella persona llega a cumplir esa función electo por el pueblo, hay que también motivarle para que cumpla esa oferta de campaña, porque esto le va a pasar factura. Vamos con más acerca de lo que estábamos compartiendo, que es desarrollar las propuestas. Algunos expertos recomiendan mantener una cronología de campaña enfocándose en 3 aspectos en este orden: ¿quién es el candidato? Luego, ¿qué ofrece ese candidato? Y finalmente, el mensaje de vote por tal personaje. En ese orden: quién es, qué propone, y al final vote por ese personaje. Si es que la campaña la organizan de modo contrario, no le van a generar los efectos deseados. Sería un grave error hacerlo. Y vamos con el último de los mandamientos, que dice lo siguiente: tomar en cuenta que los otros también juegan. Es decir, así como determinado partido o candidato está delineando su plan de acción, está definiendo su plan de trabajo, su estrategia, hay otros candidatos también que están en el escenario, que están en la cancha. A mí me encanta el juego del ajedrez, es algo tan interesante porque moviendo una sola pieza le puede cambiar el contexto y le puede hacer jaque mate. Algo parecido también es esto de las estrategias, esto de las campañas políticas, es así. Hay que ser muy estratégicos, muy deliberativos, muy sabios para tomar las decisiones correctas de acuerdo al momento determinado. Nadie gana una elección por merecer ganar, sino también tiene que ganarle al resto de candidatos que están participando. Pero hay que actuar con inteligencia y discernimiento para actuar o dejarlos actuar según el momento. Una recomendación es no caer en provocaciones, y peor aún en exabruptos en público. Un candidato que cae en esto pues tiene puntos en contra, porque si no se sabe gobernar él mismo su propio carácter, ¿cómo va a poder gobernar una ciudad o un país? O sea, es algo tan elemental y va a generar desconfianza. Entonces, por eso la recomendación es ahí mantener un equilibrio adecuado. Los candidatos también deben ser conscientes de que una campaña es algo parecido a un torneo de box. Aun cuando tenga muchas ventajas y se sepa que va a ganar, no podrá evitar que le den un par de golpes y le va a doler. Ojo con eso. Para resumir los conocimientos que le hemos impartido en el día de hoy, podemos utilizar las siguientes palabras: investigar, prepararse, planificar, organizar y ejecutar. Eso es todo cuanto tengo que compartirles, amigos. Están felicitando a algunas personas, Gustavo, dicen que gracias por sus conocimientos muy importantes para la preparación. Eso nomás. Gracias a la gente también que ha escrito. Estamos para servirles. En alguna otra oportunidad vamos a seguir preparando temas, y yo quiero dejarles de paso un mensaje de que en la vida, como en la política, el dinero es una consecuencia, no es el objetivo. El objetivo es el servicio. Y yo quiero demostrar que aquello sí se puede hacer, y que no todo en la vida es dinero, a través de esta exposición gratuita para todos ustedes. Ok, Gustavo, muchas gracias a la gente. Recuerden que todo este programa y todos los demás escritos o de opinión que ha hecho Gustavo Tostón estarán en nuestra página en www.ecoamazonico.com. Muchas gracias, nos vemos, Gustavo. Gracias, hasta una próxima oportunidad.